voy a grabar. Listo, muy bien. Entonces, buenas noches. Vamos a iniciar con la videoconferencia correspondiente a medidas de dispersión. Voy a proceder entonces a compartir nuevamente la pantalla para que podamos entonces visualizar el archivo que tengo por aquí preparado. Listo. Andreita, ¿tú me confirmas si estamos viendo el archivo? Sí, señor. Ok, bueno. Voy a explicar todas las medidas de dispersión con base en un ejercicio muy sencillo, pero sin antes decir que si en la unidad número 2, Andrea, estábamos analizando las medidas de tendencia central y era precisamente a dónde tienden los datos en forma central, por eso hablábamos de media, mediana, moda. Aquí, cuando hablamos ya de dispersión, lo que queremos, la palabra misma dispersión nos hace como alusión a eso y es como mirar qué tan dispersos entre sí están los datos. En otras palabras, estas medidas de dispersión, entre otras cosas, nos sirven para mirar si la media que nosotros calculamos, si esa media o ese promedio aritmético que nosotros calculamos era un buen dato con respecto pues a la población de estudio o en su defecto a la muestra de esa población, aunque nosotros, como les decía, no trabajábamos con, digamos, muestreo, ¿cierto? Digamos, un tema que no hace parte de nuestro estudio. Bueno, sin embargo, miremoslo aquí. A ver, el ejercicio es muy sencillo. Parte de hacer un estudio del índice de masa corporal entre las estudiantes mujeres matriculadas en el semestre 2019-2 en cualquier programa profesional de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuestra población de estudio. ¿Cuál es la población? Todas las estudiantes de cualquier programa, mujeres, perdón, de cualquier programa profesional de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia durante el semestre 2019-2. Es importante esto porque tenemos que garantizar que cualquier miembro de esa población cumpla esas características. Estoy repasando pues lo que veíamos por allá en la primera unidad. ¿Cuáles son las características que debe cumplir cualquier miembro de la población? Primero, ser mujer. Segundo, estudiar o estar matriculada en un programa profesional en el semestre 2019-2 y tercero, del Colegio Mayor de Antioquia. Listo, entonces aquí está pues como toda nuestra población. Ahora, esa población es gigante, muy grande, tendrá yo no sé cuántas miles de personas, entonces nosotros para no entrar a hacer el estudio sobre todos y cada una de ellas, pues entonces hacemos algo que se llama el muestreo y simplemente de esa población que ya acabamos de describir, pues vamos a elegir una pequeña partecita conformada todas por mujeres estudiantes de carreras profesionales del Colegio Mayor de Antioquia que están matriculadas en el semestre 2019-2. Ahora, es importante, aunque repito, no es un tema que hace parte de nuestro estudio, es importante mencionar que esa muestra tiene que ser representativa y aleatoria. ¿Qué quiere decir representativa? Que represente realmente la población. ¿Sí? Todas esas mujeres que estudian carreras profesionales en el 2019 en el Colegio Mayor. Y segundo, que sea aleatoria, es decir, que hayan esas mujeres que van a ser de la muestra hayan sido elegidas al azar. Es decir, ¿cómo así que al azar? Que todas estas mujeres de la población, todas y cada una de ellas, tuvo la misma probabilidad de haber sido elegidas para hacer parte de esa muestra. Eso quiere decir que es representativa aleatoria. Repito, esto no, digamos, no es un tema de nuestro curso, pero bueno, a nivel de información. Muy bien. Ahora, ya aquí tenemos esa muestra. Entonces, digamos que es el tamaño de esa muestra. Hay unos métodos matemáticos que permiten elegir a partir del tamaño de la población cuál es el tamaño de la muestra apropiada. Eso son unas fórmulas estadísticas, matemáticas que no vienen al caso, pero en este caso digamos que de todas las mujeres que cumplen esta condición, esta de ser estudiantes, mujeres matriculadas en programas profesionales del Colegio Mayor de Antioquia durante el 2019-2, perdón aquí, 2019-2, entonces se eligieron a 17. Listo, aquí están las 17 a las cuales se les tomó, digamos, la muestra de cuál era su masa corporal. Digamos que la masa corporal es algo equivalente a lo que vulgarmente llamamos el peso. Realmente cuando nosotros nos montamos en una báscula, no estamos midiendo el peso. Eso es una mentirita que nos han metido. Estamos midiendo la masa corporal. El peso es un concepto un poquito diferente desde la física que tiene que ver con la gravedad y se mide no en kilogramos sino en newton, pero bueno, no nos va a complicar con eso. Entonces, a cada una de estas chicas se les midió la masa corporal y por ejemplo, la primera
tuvo una masa de 52.6 kilogramos, la segunda una masa de 48.2, en fin, hasta la 17ª persona que tenía una masa de 47.9 kilogramos. Muy bien, primero, ¿qué tipo de variable es? Una variable cuantitativa, ¿cierto? Ya lo tenemos que tener claro. Segundo, ¿qué tipo de variable cuantitativa es? ¿Discreta o continua? Ah, bueno, en este caso es una continua, ¿cierto? Porque mire que no toma valores enteros. Nuestra masa corporal puede tomar valores inexactos. Muy bien. Ahora, con esa muestra que tenemos ahí, esas 17 personas, vamos a tomar y analizar lo que conocemos como las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, perdón, como dice aquí el texto, van a mostrar qué tanta variabilidad hay en esa muestra, en esa distribución. ¿Cómo así que variabilidad? Es decir, que si nosotros entre la población de mujeres que cumplen esas condiciones que definíamos en la población arriba, hay unas mujeres muy, muy delgaditicas y hay unas mujeres muy, muy, muy robusticas, o si por el contrario podemos decir que más o menos la masa corporal de las mujeres que cumplen esas condiciones en el colegio mayor están muy junticas, muy, muy ajustaditas, no hay gran variabilidad, eso es lo que es la medida de dispersión. Ahora, las medidas de dispersión son un numerito que nos van a indicar eso, qué tan dispersos, qué tanta variabilidad hay entre la variable de estudio, valga ahí el pleonasmo, ¿listo? Es decir, en este caso, repito, vamos a mirar qué tanta variación hay entre las masas corporales de las estudiantes mujeres del Colmayor, ¿ok? Muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que se espera que las medidas de dispersión, indiquen también, obviamente, que cuanto mayor es ese valor de dispersión, pues mayor será la variabilidad, o cuando ese valor sea muy pequeñito, entonces nos está indicando que la muestra o la variable o la distribución de estudio es mucho más homogénea, más parecida, si podemos llamarlo así. Ahora, ¿qué tipos de medidas de dispersión vamos a manejar nosotros? Muy sencillo, vamos a manejar 4. La primera es el rango, la segunda es la varianza, la tercera es la desviación estándar y la cuarta, también muy importante, es el coeficiente de variación de Pearson, así se llama. ¿Listo? Vamos a ir por partes y hablemos primero de la más sencilla, que es el rango. Entonces, también se llama rango o recorrido y nos dicen que es la diferencia entre el dato más pequeñito y el dato más grande. Es decir, ¿cuál es la diferencia que hay entre la persona, mujer, estudiante del Colmayor con la masa corporal más grande y la que tiene la masa corporal más pequeñita? Eso es el rango o recorrido y pues obviamente se calcula muy sencillo. Es un cálculo muy sencillo que se calcula como el máximo X u Y, es decir, la máxima observación, en este caso el máximo valor de la masa corporal menos el mínimo valor observado entre la muestra que nosotros tenemos. Eso también lo podemos calcular muy fácilmente con el Excel, obviamente. Ustedes ya saben que estos datos que tenemos aquí simplemente los podemos ordenar de mayor a menor, de tal forma que no corramos el riesgo de equivocarnos y seleccionar uno como el menor, pero resulta que había otro más chiquitico, otro como el mayor y había otro más grande. Entonces el Excel lo que nos hace obviamente es organizarnos en orden descendente o ascendente, como ustedes quieran, ese conjunto de datos para que ya sepamos que el primer dato que elegimos o que tenemos en este caso es de 46.8 kilogramos y el mayor es de 76.5. Eso quiere decir que la mujer que presenta la masa corporal más pequeñita en esa muestra es de 46.8 kilogramos, perdón. Y la que presenta la mayor masa corporal es 76.5. Entonces, con eso lo que podemos hacer es mirar el rango, es decir, rango o recorrido, desde dónde hasta dónde se están moviendo, en este caso de nuestra variable de estudio, las masas corporales. Y nuestro rango simplemente es el dato mayor, 76.5, menos el dato menor, 46.8. Y eso nos da un recorrido de 29.7. Ahora, ¿qué quiere decir ese 29.7 que es el rango? Quiere decir que la mayor diferencia que podamos nosotros encontrar entre las observaciones hechas en esa muestra de mujeres es de 29.7 kilogramos. Eso es lo que quiere decir. Y ahí es donde radica la importancia. Sin embargo, realmente la medida de dispersión de rango recorrido, pues digamos que no dice mucho, porque como ustedes entenderán, pues los únicos dos valores que estamos tomando para su cálculo es el menor y el mayor. No nos dice mucho de pronto qué hay en el medio.
Es por eso que nos acompañamos de otras variables, datos o números de dispersión, medidas de dispersión, perdón, como la varianza y la desviación estándar. Listo. Hasta ahí creo que vamos bien. Sencillo, el rango recorrido es muy sencillo calcular. Vamos ahora a la varianza. La varianza también es una medida de dispersión y ya también me va a representar la variabilidad de una serie de datos, pero con una diferencia. Nos va a medir qué tan dispersos están los datos o qué tanta variabilidad hay en ellos, pero en relación a la media. ¿Se acuerdan que lo calculamos como una medida de tendencia central? ¿Recuerdan que decíamos que la media era el valor que se esperaba, y ahora sí entre comillas, que se esperaba que mejor representara la muestra o la población o las variables de estudio? Entonces aquí observen que yo ya tengo en el ejercicio que estoy planteando los datos nuevamente, tal cual, ya no ni siquiera los tomé ordenados, y calculamos la media. Ya ustedes saben pues cómo se calcula la media, vuelvo y la calculo, activo el igual, y ya sabemos que nos vamos para acá, buscamos el promedio, es un promedio simple, promedio aritmético de todos estos datos, y encontramos que efectivamente la media en este caso es de 57.88. Vamos a darle formato de celda para que nos calcule únicamente con unos dos cifras significativas después de la coma y podamos establecer que en efecto la media en este caso, la media me dio 57.89 kilogramos. ¿Qué es la media? Es lo que se espera que mejor represente a la población. Es decir, que esperamos que la mayoría de las mujeres a las cuales se les tomó la medición de su masa tengan una masa corporal muy cercana a 57.89. Ahora, ¿uno cómo sabe eso? ¿Uno cómo sabe si realmente las mujeres que se encuestaron o que a las cuales se les midió la masa corporal realmente están muy cerquita de ese valor? Entonces ahí viene la varianza. La varianza es un valor que me va a indicar qué tan dispersos están los datos, pero no qué tan dispersos entre sí, sino qué tan dispersos en relación al promedio o a la media aritmética que yo calculé. Entonces aquí ya sabemos nosotros pues la forma manual, vuelvo y escribo cómo es que se calcula la media o promedio aritmético. Aquí ya lo hice con Excel, pues yo creo que en este caso ya todos tienen eso suficientemente claro. ¿Listo? Pero vamos a ver cómo se calcula entonces la varianza. Me dicen que la varianza simplemente se denota con una letra que es la S cuadrada. Siempre que ustedes en estadística vean la S cuadrado, pues me van a decir o me van a hablar de varianza. ¿Listo? Y la varianza, al igual que la media, recuerden que aquí la media era una sumatoria. ¿La sumatoria de qué? De todos los X sub I, o sea, de todas las observaciones. Sumábamos esto y dividíamos entre el número de datos. Esa era la media. Ahora, la varianza ya no se denota con X barra, sino con S cuadrado, como les decía, también es una sumatoria. ¿Pero una sumatoria de qué? Oiga pues, del dato, de cada dato menos la media, elevado al cuadrado. Cada dato, vea, X sub I menos la media elevado al cuadrado. Dividido toda esa sumatoria sobre los n-1. ¿Y qué es n-1? El número de datos. Aquí en este caso, recuerden que habíamos hablado de 17 datos que habíamos tomado en la muestra. Luego, en este caso, para nuestro n, vale 16. ¿Listo? Ahora, manualmente esto se puede hacer. Primero me tocaría encontrar cada valor de X sub I menos X barra. O sea, este valor menos la media, o sea, 52.6 menos 57.89. Más, aquí está, vea, más. Luego, este valor, 48.2 menos la media, más este valor, el tercero, menos la media. Aquí ya está calculado eso, ¿listo? O sea, por eso no, digamos que no, el Excel te calcula eso, el dato menos la media, dato menos la media. El dato es, perdón, voy a rectificar aquí. El dato es 52.6 menos la media, que ya la teníamos, 57.88. Eso nos da este valor. Luego este menos la media, luego este menos la media. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Elevar al cuadrado de cada valor. Es decir, ¿cuánto me da 57.6 al cuadrado? Véalo, aquí está. Lo calculé con una potencia. Listo. No sé si creo que ya esto pues no haya que hacerlo manualmente. Aquí está calculado tal cual. Luego este valor al cuadrado, ¿cómo me da? Me da esto ya que tengo aquí. Simplemente cómo se calcula, como la potencia de este valor elevado a la 2. Aquí está pues la fórmula
como se calcula la potencia en Excel. Y por último vamos a sumar, sumamos todo eso, me da 1364,59 y este valor, como dice aquí, lo dividimos entre 16. ¿Por qué entre 16? Porque tenemos 17 datos menos 1, me da 16, lo dividimos y nos da esto. Esa es la varianza. Dos cosas. Primero, esto no hay que hacerlo, para eso está el Excel. Estos cálculos manuales no hay que hacerlos. Miren lo sencillo. Voy a calcular la varianza de una vez aquí. Entonces agrego igual, me vengo para la lista de funciones y hay una función que se llama var, que es la varianza simple. Voy a calcular la varianza y me dice, ¿de qué valores quieres calcular la varianza? Ah, listo. De todos estos valores calculo la varianza. Le digo enter y mire que efectivamente, voy a volver a formato de celda, le digo número, 2 cifras significativas solamente y esa es la varianza, 85,29. Creo que aquí me equivoqué en algo porque aquí ha puesto 69, pero bueno, es un error de escritura. Pero mire qué sencillo es calcular la varianza. Entonces, primera situación, el Excel nos permite calcular varianzas, siempre y cuando usted tenga los datos, véalos, aquí están, sencillo, ¿cierto? Y me evito hacer todo este cálculo, que es engorroso, dispendioso, demorado, y aquí solamente hay 17 datos. Cuando ustedes ya en sus carreras profesionales estén realizando un análisis de, no sé, de 400 datos, imagínense ustedes hacer esta cuenta pues manual, es como para uno morirse loco y nunca terminaría. Pero para fortuna, a eso está el Excel. Ahora, segunda cosa que les quiero decir, realmente la varianza no sirve para casi nada, porque que a uno le digan, bueno, que la varianza, que es el S cuadrado, es de 85,69 kilogramos, perdón, 85,29 kilogramos cuadrados, imagínense, eso como que no dice nada. Por eso es que la varianza sirve para calcular la desviación estándar, que la desviación estándar realmente es el dato que sí me va a servir. La desviación estándar o desviación típica, pila, son dos cosas iguales, simplemente se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, por eso miren que aquí efectivamente nos quedó la variable elevada a la 2, 85,69 kilogramos cuadrados, porque mire que por eso nos queda aquí todo esto en cuadrado. Si estos son kilogramos y esto lo elevo a la 2, me va a quedar kilogramos cuadrados, y la sumatoria me va a quedar obviamente en kilogramos cuadrados también. Entonces, como me queda en kilogramos cuadrados, la respuesta de la varianza nos queda en kilogramos cuadrados. Ahora, la desviación nos va a permitir, o la vamos a calcular como la raíz cuadrada de la varianza, primero que todo. Y segundo, permite, como dice aquí el texto, inferir de una manera un poco más precisa, ahí sí qué tan dispersos están esos datos con respecto al promedio aritmético o a la media que nosotros calculamos. Aquí está pues la fórmula, simplemente esta es la varianza, S cuadrado, y la desviación ya no es S cuadrado, sino S, porque nos están diciendo que es la raíz cuadrada de la varianza. Mire qué tan sencillo. Ahora, si nosotros teníamos que la varianza nos había dado 85,29 kilogramos cuadrados, pues la desviación simplemente es la raíz cuadrada. Mire aquí, desviación es la raíz cuadrada de la varianza, o sea, la raíz cuadrada de 85,69 kilogramos cuadrados, o sea, 9,25 kilogramos. Y ese dato sí nos va a indicar qué tan dispersos están nuestros datos de la muestra con respecto a la media. Por eso observen aquí lo que tengo. ¿Esto qué es? El 57,88. ¿Se acuerdan? El 57,88 era la media, era el promedio aritmético. Entonces ya la desviación estándar o desviación típica nos va a decir que si yo a la media le quito la desviación estándar, es decir, le quito 9,25 kilogramos o le pongo la desviación estándar 9,25, quiere decir que mis datos se deben estar moviendo entre 48,63 y 67,13, que ya es una información mucho más interesante y que me va a servir un poquito más para mis análisis. ¿Listo? ¿Qué podemos analizar de aquí? Como decíamos aquí, permite inferir
el grado de dispersión o variabilidad de un dato respecto al promedio. Ojo con eso, respecto a la media. Entonces, por eso aquí estamos dando que nuestros datos pueden estar entre la media menos la desviación y la media más la desviación. Es decir, como ya nos dio la desviación 9.25, entonces nuestros datos van a estar entre 48.63 y 67.13 kilogramos. Ese es el valor de la desviación estándar. Mire que eso ya ahí sí nos dice pues una información un poquito más, digamos que nos sirve más. Entonces usted me dirá, profe, entonces ¿para qué calculamos la varianza si no nos sirve de nada? No, no es que no nos sirva. Primero es que no proporciona una información, digamos, muy veraz, muy importante. Pero obviamente si yo no calculo la varianza, pues obviamente la desviación no la voy a poder calcular tan sencillamente porque ya me dicen que la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Muy bien, hasta ahí bien. Ahora, el último valor que nos permite como concluir un poquito sobre la dispersión de los datos se denomina coeficiente de variación de Spearman o coeficiente de Pearson simplemente, que no es otra cosa que es una medida estadística que nos informa sobre la dispersión relativa de un conjunto de datos. Ojo con ese término, relativa. Recuerden cuando veíamos las tablas de distribuciones de frecuencia, que veíamos una frecuencia absoluta y una relativa. La diferencia es que las relativas son expresadas en forma porcentual. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calcula el coeficiente de Pearson o coeficiente de variación de Spearman? Simplemente se calcula como un cociente, perdón, es decir, una división entre el S, o sea, la desviación típica, y el valor absoluto de la media del conjunto. Usted me dirá, ¿y por qué valor absoluto? Puede darse el caso que en algunos ejercicios, en este caso no pudiera yo hablar de la media, de la variable de la masa corporal, pero puede darse, por ejemplo, que estemos midiendo temperaturas de una muestra bacteriana o temperaturas digamos, de un factor contaminante en determinadas, no sé, centros de producción avícola, en el que la media pueda ser negativa, ¿cierto? Hablando de temperaturas, yo puedo tener temperaturas muy bajas por debajo de cero, otras positivas por encima de cero, y la media de esas temperaturas me puede dar un valor negativo. En ese caso, por eso se habla de valor absoluto, porque es un valor siempre positivo. Entonces, siempre en este caso, para calcular el coeficiente de Spearman, que se denota con una CB, se divide la desviación típica entre el valor absoluto de la media. En este caso, nuestra media nos había dado valor positivo, entonces no varía para nada. Ahora, dividamos eso. ¿Cuánto nos dio la desviación típica? 9.25 kilogramos. Aquí omitimos de pronto los kilogramos, porque debajo también en la media nos van a quedar 57.88 kilogramos. Se cancelan kilogramos con kilogramos y nos queda 0,15 o 15%. Entonces ese coeficiente ya nos está diciendo que más o menos la variabilidad entre los datos de la medición de la masa corporal de las mujeres matriculadas en cualquier programa profesional 2019-2 del Colegio Mayor de Antioquia es del 15%, el máximo. Entonces uno dice, ya usted tomará la decisión si usted considera que esa muestra es buena o mala. ¿Eso qué se lo da? No sé, se lo pueden dar en los requerimientos de su encuesta, de su estudio. Ustedes le pueden decir, vea, no le acepto con un porcentaje de variabilidad del más del 10%. O se lo acepto hasta el 15%, o incluso podemos pensar que hasta el 20%. Esas decisiones ya se toman con base pues en el, digamos, en el requerimiento, en la rigurosidad con la que se requiera el estudio. Sin embargo, digamos, un coeficiente de variación del 15%, pues puede, yo pienso que ser un muy buen índice y nos está indicando que la variabilidad de estas 17 mujeres está dentro del 15% y se pueden tener, digamos, que la media que nos había dado de 57.88 era un buen dato. O sea que en promedio yo creo que sí las mujeres del colegio mayor matriculadas en cualquier programa profesional, pues en este ejercicio, con estos datos hipotéticos, pues tenía un valor de 58 kilogramos. Ahora, usted me dirá, bueno, profe, y si ese coeficiente de Pearson nos da muy alto, si la desviación nos da muy alta, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace uno?
Hay varios caminos. El primero es entonces mirar si en la muestra hay un valor atípico, un valor raro, extrañísimo, que uno diga, pero venga, esta pelada, ¿por qué pesa 20 kilogramos o 25? Entonces va uno a ver y es que de pronto es una persona que tiene una discapacidad física, que tiene unas condiciones médicas muy especiales que la llevan a tener un peso tan extremo, o sea, por debajo, por encima, porque podemos encontrar de pronto una chica que tenga problemas de tiroides, por decir algo, y diga que pesa 90 kilogramos, es decir, está tan salida de lo que normalmente estamos viendo. Esos datos se llaman datos outliers. Y lo que hace el investigador, entonces saquemos ese dato, que es un dato que nos está proporcionando mucha variabilidad a la investigación, entonces saquémoslo para que nuestro conjunto de datos quede un poquito más uniforme. Esa es una de las posibles soluciones. Y otra, cuando uno mira y realmente no hay un dato raro, atípico, que uno diga, pero esto por qué está aquí, entonces conviene o aumentar el índice de confiabilidad, que no sea tan bajito, para que el estudio siga siendo válido, o definitivamente volver a tomar mediciones. Esto ustedes lo van a tener que analizar mucho cuando estén ya en algunas asignaturas pues, de su programa. Entonces, como les decía, compañeros, esas son las medidas de dispersión, esas son las medidas a las cuales apunta la unidad. Es una unidad, digamos que bien corta. Definitivamente este curso de estadística es un curso bastante básico, bastante sencillo, pero yo pienso que les dota de ciertas habilidades y competencias que necesariamente ustedes van a requerir usar en los próximos cursos. Muy bien, entonces veo que se salió Sebastián, se aburrió. Andrea y Verónica, ¿tienen alguna duda, inquietud hasta el momento? Pues yo por el momento no, profe. Bueno, Andreita y Profe, Verónica. lo de la desviación estándar no la entendí muy bien. No, mira, Vero, es así de sencillo. Tú entendiste cómo se calcula la varianza, ¿cierto? Que la Sí. varianza, por un lado, en Excel no la da. Y por otro, pues simplemente si quisieras en algún momento aplicar la fórmula, pues aquí está. Simplemente es la sumatoria de todas las, digamos, las distancias que hay del dato a la media. Por eso tomamos x sub i menos la media. Elevamos al cuadrado y dividimos entre el número de datos menos 1. Y eso nos da un valor, en este caso la varianza nos dio un valor de 85.29 kilogramos cuadrados. Y la desviación, sáquele raíz cuadrada a eso. Raíz cuadrada de 85.69 me da 9.25. Es mucho más sencilla encontrar una desviación estándar o desviación típica pues que la varianza, que en teoría uno tendría que hacer toda esta sumatoria, pero pues obviamente con el Ah, Excel es mucho más bueno, fácil. profe, Listo. gracias. Muy bien. Y el coeficiente pues, de variación de Pearson, que es bien importante, simplemente es un cociente, repito, entre la desviación típica y el valor absoluto de la media. Muy bien. Vamos ahora, chicas, a mirar por aquí en nuestro curso en qué consiste, pues básicamente, digamos, esa actividad que tenemos, por la cual tenemos que responder ahorita en nuestra unidad. Aquí hay un video, está un poquito desactualizado, eso lo grabé el semestre pasado, pero yo incluso lo voy a dejar porque les puede servir. Pero lo primero es, vamos a ingresar a la entrega del análisis de actividad de análisis geoestadístico. Esto nos lleva a unas instrucciones. Primero, hay que entrar a una página del DANE. Ahorita entramos y visualizamos cómo se entra y cómo se maneja. Segundo, hay que ubicar unas informaciones que nos piden en esa página del DANE. Enseguida, digamos que vamos a escoger información, el geónimo y el radio, que es lo que nos piden aquí en el ejercicio. Muy bien, en escoger información vamos a escoger, selecciona el tema de consultas, viviendas, hogares. Listo. Vamos a elegir un radio de 500 metros y vamos con esta información y en el análisis vamos a llenar esta tabla. Listo, enseguida les muestro por qué nos hablan de Colmayor, ITM y Institución Universitaria Pascual Bravo. Luego de tener esta tabla llenita, empezamos ya ahí sí a contestar estas preguntas, que cuál es el valor promedio, es decir, ustedes ya saben calcular una media aritmética, promedio de personas por hogar, promedio de viviendas, cuál es la varianza y la desviación típica de la distribución de los datos, tanto, digamos, del número de personas en 500 metros a la redonda para el Colmayor, para el ITM, para el Pascual Bravo, número total de personas hogares en 500 metros a la redonda, número de hogares en 500 metros, número de viviendas, cuál es el rango de la muestra y calcula el porcentaje de dispersión de la distribución de datos. Y una interpretación que tú quieras dar al respecto. Muy bien.
Vamos a ingresar entonces a nuestra página del DANE. Miren lo sencillo que es, hacemos clic. Miren que aquí se activa un vínculo, hacemos clic en ese vínculo y nos lleva pues a la página del DANE que nos va a permitir hacer pues como ese estudio sencillo. Encontrar los datos. Simplemente esto, el análisis estadístico nos va a servir para encontrar los datos con los cuales ustedes van a trabajar. Aquí hay, en esta parte se activa, ¿listo? Digamos un menú, hay uno de economía, no me interesa, sociedad, no me interesa, y territorio. Aquí es donde nosotros vamos a ingresar. En territorio vamos a irnos hasta análisis estadístico y vamos a hacer clic ahí. ¿Listo? ¿Qué es el análisis estadístico? Es, por defecto, el programa los va a ubicar en donde ustedes están en este momento. Entonces, por ejemplo, ustedes ya estarán viendo mi dirección. Aquí estoy yo, donde está esta cosita. En este caso, entonces, nos vamos a ir para este menú. Aquí hay dos pasos. El primero es ubicar el lugar de tu interés y el segundo es seleccionar el área. Hacemos clic sobre ubicar el lugar de nuestro interés. A ustedes les preguntaban en la tarea por 3 espacios, el Colmayor, el ITM y el Pascual Bravo. Entonces vamos a copiar aquí ITM o Colmayor. Colegio Mayor de Antioquia, vean. Aquí está la dirección, tatán. Aquí nos muestra uno de Cali, no me interesa. Este es el mismo. Ok. Colegio Mayor de Antioquia. Entonces ahí ya nos ubica en Robledo, en el Colegio Mayor de Antioquia. Miren que aquí está la 80, la carrera 80, aquí estamos pues ya. Ahora, ¿qué necesito yo? Seleccionar el área. Seleccionemos el área y aquí, mire que hay un circulito que por defecto nos lo sitúa en 250 metros. Yo puedo con este botoncito aumentarlo o disminuirlo. A mí me piden que busquemos para 500 metros a la redonda de cada una de esas instituciones. Listo. Muy bien, aquí ya tengo, entonces repito, Colegio Mayor de Antioquia y un radio de 500 metros. Y vamos a realizar la consulta. Y por defecto, entonces empieza y ya nos despliega toda la información. Miren, ¿cuántas personas hay alrededor de esa institución? Hay 9.454. Total de personas en hogares, total de personas en el área pues, de influencia, cuántos hogares hay, cuántas viviendas, cuántos viven en apartamentos, en cuartos, en casas, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. El 45.11% son hombres y 54.89% son mujeres. Aquí no lo clasifica con adultos, aquí con niños, adultos mayores, población total, adultos mayores, en fin, toda esa es la información que a ustedes les están pidiendo en el ejercicio. Número de personas, total de personas en hogar, número de hogares y número de viviendas. Con esos datos es que usted va a resolver estas preguntitas con lo que hay publicado en el aula y con lo que acabamos de explicar, lo cual es muy sencillo, ¿cierto? Realmente aquí la calificación se va a fundamentar es en esto, en la interpretación que usted puede hacer. Atrévase a interpretar. Piense que usted está haciendo un trabajo no de estadística, sino un trabajo, digamos, de una situación ambiental en la que usted tiene que analizar unas variables al interior de ese estudio, a ver de pronto qué soluciones se pueden plantear en un futuro para problemáticas ambientales, pero métase por ese lado y trate de ir relacionando realmente como cuál es su quehacer y su competencia frente al ejercicio. Ya cuando lo tengas, pues simplemente subes el ejercicio y le haces entrega. Como podemos observar, me voy a ir para la primera, digamos, página. Creo que esta unidad ya está próxima a terminar, terminaría el 20, si no estoy mal. Efectivamente, aquí está, el 20. Que el 20, en este caso, si miramos aquí nuestro calendario, estamos hablando creo que el lunes, ¿cierto? No, ahí. El 20, el domingo. Podemos ampliarlo un poquito, incluso por hasta el 22, para que tengan un poquito más de espacio. El martes se los amplío, para que puedan pues iniciar. Y ya la última unidad, en esa unidad voy a hacer, inclusive se las voy a ocultar, porque voy a hacer unas modificaciones. Vamos a hablar únicamente del concepto de probabilidad, y estos temas de pronto se los voy a dejar expuestos, pero los cuestionarios van a variar. ¿Vale? Les voy a cambiar, les voy a poner un solo cuestionario que tiene que ver con eventos condicionales, que es mucho más sencillo porque no quiero que se metan con ley de Laplace ni teorema de Bayes.
Esto se los estoy organizando para después del 20, para que le cuenten pues a sus compañeros y así pues no tengan ningún problema. Listo, no sé, acabo de llegar Caterine. Caterine, ¿cómo estás? Tienes que activar el micrófono, Caterine. Bueno, quería saludarte. De todas maneras, Andrea, ¿qué preguntas, dudas? Verónica, ¿vamos bien? Sí, señor. Ok, bueno, cualquier cosa entonces estaré pendiente por el WhatsApp. Espero que hoy sí pueda, perdón, descargar la grabación y dejarla grabadita para que lo vean sus compañeros. Yo les agradezco mucho, Andrea, Verónica. Creo que ya en el último encuentro, diga, este es nuestro último encuentro. No creo que para la unidad 4, que es introducción a las probabilidades, vayamos a hacer encuentro virtual. Sin embargo, el grupo en WhatsApp sigue activo. Por si tienen alguna dudita, entonces me lo estén comunicando. Listo, un abrazo pues para todos. Muchas gracias por la asistencia y mucha suerte. Sigan estudiando juiciosos. Chao.